Si fuera disminución de la presión inspirada de oxígeno, entonces estamos con altura, como la señora que ha sido expuesta el día de hoy, ¿no? De Lima, con bronquiectasias difusas, 50% por lo menos en sus pulmones, llega al Cusco y se descompensa, ¿no? O vuelos comerciales, ¿no? Commercial flights. Si fuera alteración de difusión, o sea, en la demanda verocapilar, ahí está la ley de Fick, entonces es por un engrosamiento de la demanda verocapilar, por depósito de fibroblastos, ahí está la fibrosis pulmonar idiopática. Para semio, en macello, es agente con tensión retráctil. Y si fuera hipoventilación alveolar, es decir, una depresión del centro respiratorio, entonces ahí está la sobredosis de opiáceos, es decir, que una adulta mayor, viuda o que vive sola y que se le pasa los medicamentos para dormir, en lugar de tomar uno se toma 5, 6, 7, 8, ¿no? Y deprime el sistema respiratorio, encontramos inconsciente con hipoventilación, ¿ya? ¿Por qué hipoventila a esta paciente? Porque ha deprimido el sistema respiratorio los opiáceos. Bien, y lo más frecuente que vemos, y la más importante, y la más frecuente, fisiopatología de la hipoxemia, de la infección respiratoria tipo 1, es la discordancia ventilación-perfusión. Y si está alterada la ventilación, en primer lugar es condensación exudativa. Para los libros, para todos, neumonía lobar. Para nosotros los semiólogos, condensación exudativa, ¿no? Pero si no es la ventilación, o sea, no impulsa en el alveolo, sino lo que hay es obstrucción del capilar pulmonar, entonces estamos hablando de embolia pulmonar. O sea que la perfusión está obstruida. Entonces vean ustedes que tenemos ahí las 5, solo que la primera la han desglosado en 2, ¿no? O la ventilación está obstruida o tapada, o la perfusión está tapada. Este es uno, ¿no? Discordancia o mismatch, ventilación, perfusión, ¿ya? Y acá también está la hipoventilación, la difusión y eso. Pero falta una, que es el CHAM, se escribe CHUM, ¿no? Lo que no les gusta a los anglicismos, cortocircuito. ¿Cuántos hay? 3. ¿Y usted qué va a hacer? Pues yo voy a hacer RESPI, o sea, el CHAM intrapulmonar, porque hay otros CHAMs que van a hacer en cardio, más adelante en la cardio. Y el CHAM intrapulmonar es porque hay una mezcla de sangre arterial y venosa, lo cual genera pues que el paciente no tenga una buena hipoxemia, una buena saturación, a pesar de que le pongamos todo el oxígeno que tengamos. Es decir, reconocer un CHAM no es difícil, tratarlo es el desafío, ¿no? Pacientes de alta mortalidad. Es un desafío, gran desafío. Tenemos que reclutar alveolos. Ventilación, esta definitiva, recuérdenlo por esta relación, de que el PCO2 tiene relación directa con el PO2. Si el paciente disminuye su ventilación, ¿no?, en un 50%, el PCO2 aumenta, ¿no?, casi al doble, ¿no? O sea, cuando un paciente hipoventila, el PCO2 aumenta. Es lógico, pues, ¿no? Si el paciente poco ventila, pues retiene CO2. Claro. Y este CO2 retenido tiene relación directa con la hipoxemia, es decir, a mayor cantidad de CO2 retenido, el paciente comienza a tener menos oxígeno en la sangre. O sea, hay una relación entre la presión de oxígeno, la presión de oxígeno se disminuye cuando la presión de CO2 aumenta, ¿no? Es importante valorar que este punto, ¿no?, lo tenemos presente cuando el paciente tiene una manifestación extratorácica. Si tenemos un paciente, como el caso de la señora, del caso del día de hoy en general, si un paciente tiene una falla ventilatoria o una respiratoria tipo 2, mayormente nosotros buscamos una causa extratorácica. Una causa extratorácica. Otra vez, si el paciente presenta un problema de tipo respiratoria tipo 2, buscamos inicialmente, no siempre ocurre, pero buscamos una causa extratorácica. Regreso al anterior. Aquí, por ejemplo, si el paciente comienza a tener retención de CO2,
¿Por qué hipoventila? Porque se le pasó la mano con los opiáceos. El opiáceo lo que hace es deprimir el centro respiratorio que está acá en el tronco cerebral. No es intratorácico, es extratorácico. ¿Ya? Recuerden ese punto también. No siempre, cuidado. Lo primero que pensamos. Entonces el paciente que hipoventila, ¿no? Si tiene una PCO2 elevada, eso le va a generar una disminución de la presión de oxígeno. Entonces cuando llega del ventrículo derecho para poder oxigenarse la sangre, va a haber un paso de oxígeno por gradiente de presión, pero ya no va a ser acá 100, va a ser 60. Por lo que el paciente va a estar hipoventilando con presión de oxígeno disminuida. Pero lo bueno en el manejo es de que esta hipoventilación mejora con oxígeno. O sea, le ponemos oxígeno y el paciente mejora. Entonces, no olvidar el flujograma que la vez pasada les hice presente, ya no lo voy a pasar porque para avanzar. Pero ¿cómo yo diría en los gases qué es la presión arterial de oxígeno en la hipoventilación? A ver, entonces eso está elevado, sí. Y la gradiente, bueno, si es una hipoventilación pura, o sea, nada más esa, nada más, no más, solamente sería eso, gradiente normal. Pero si la gradiente está elevada, entonces además de la hipoventilación hay otro mecanismo adicional. Pero si la gradiente alveolar de oxígeno está normal, solo es hipoventilación. ¿Ya? Hablaremos de gradiente una palabra. La gradiente normal es menor de 15. La gradiente alveolar de oxígeno es menor de 15. Entonces, le voy a dar un caso clínico, publicado hace como 15 años atrás y es posible que les sirva para un gráfico de esto que estoy a mencionar. Si la gradiente es normal y el paciente tiene un problema respiratorio, la causa está fuera del pulmón. Si la gradiente está elevada, la causa está dentro del pulmón. Y voy a darles un ejemplo, publicado, con claves. ¿Sí? Y ustedes me pueden decir la respuesta. No va a ser pregunta de parcial. A ver, escuchen la pregunta y me van a responder y me van a decir por qué. Es un paciente que tiene una presión arterial de oxígeno de 39, una presión alveolar de oxígeno de 39, una presión arterial de oxígeno de 37. Esa es toda la pregunta. Y responda cuál de ellas no es la respuesta correcta. Y me ponen neumonía grave, EPO grave, fibrosis pulmonar avanzada, neumonía grave, creo que ya dije, ¿no? Embolia pulmonar, severa, y la intoxicación por morfina. ¿Ya? Eso es todo. Y me pedían la clave y la justificación de la clave, con esos datos que le acabo de decir. Atendiendo a la gradiente. Clave. Si la gradiente es normal, la causa está fuera del pulmón. Si la gradiente está elevada, está dentro del pulmón. Entonces, ¿algún voluntario? Esa es toda la pregunta, está bien formulada, no faltan datos. Adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando postulé la residencia, vino un estratega en resolver exámenes y no era médico. Y nos decía, sin ser médico, mira, la respuesta correcta es esta. ¿Por qué? Porque es el patito feo de todas las personas. Y era la respuesta correcta. Por eso tenemos cuidado a veces en los parciales a hacer patitos feos, ¿no? Para que no se nos pase una pregunta muy fácil. La respuesta es lo que dijo vuestra compañera. Yo calculo la gradiente. La gradiente es 39 menos 37. O sea, 39 de alveolo, 37 de arteria, 2. Y 2 es menor de 15. O sea que la gradiente es normal. Por lo tanto, de esas 5, 4 afectan pulmón. Neumonía grave, EPO grave, embolia pulmonar severa, y la otra que mencioné, fibrosis pulmonar avanzada, son pulmonares. En cambio, la intención por morfina, otra vez, es de presión centro respiratorio, acá atrás. Entonces, esa es la respuesta. ¿No?
Pero era por patito feo también lo sacaban. Y otras cosas más, ¿no? Entonces no olvidar ese punto, ¿ya? Entonces, esta hipoventilación mejora con oxígeno, ¿ya? Y como les dije, miren, este es un libro reciente, miren, les he dicho por gradiente, el caso que les he mencionado, pero el libro es reciente y habla de hipoventilación dentro del contexto respiratorio. Y pone acá, el libro, no de gradiente, del libro. El problema no está dentro del pulmón en sí, cuando hay hipoventilación. ¿Ya? Ojo, cuidado con lo que estoy diciendo. Si el paciente tiene hipoventilación, en general, el problema no está en el pulmón, está afuera. Punto aparte, volteo la página. Si hablo de gradiente, ya mencioné, ¿no? Si la gradiente es alta, está en el pulmón. Si la gradiente es normal, está fuera del pulmón. Entonces son dos cosas no tan iguales, son diferentes. Uno estoy refiriéndome a hipoventilación y la otra me estoy refiriendo a gradiente. No es igual, no es sinónimo, ¿ya? Y lo pueden demostrar fácilmente en el flujograma que la vez pasada les dije. Si tengo PCO2 elevado, sí. ¿Cómo se llama eso? PCO2 elevado, hipoventilación. ¿Y qué le aplico? Gradiente. Si es normal, es pura, solo hipoventilación. Entonces no es igual, ¿ya? Está dentro de, está en el camino. Alteración de difusión, ¿qué quiere decir? Es que la membrana del globo capilar está de mayor grosor, de mayor espesor, por el depósito de fibroblastos colágeno. Y eso le resta difusión de gases. Y va a haber disminución de la presión de oxígeno. Pero va a corregir con oxígeno. A ver, si me acuerdo el flujograma, ¿cómo llego hasta allí? Es como si yo quisiera ir ahorita a la oficina de la secretaria. Tengo que bajar las escaleras, pasar el pasillo y al tercer piso, ¿no? A ver, otra vez. ¿PCO2 elevado? No. ¿No recuerdan el flujograma la semana pasada? Le aplico gradiente. ¿Está elevada? Sí está elevada. ¿Corrige con oxígeno? Sí. Ahí estamos, ¿ves? Ahí llegamos. Revisen el flujograma de la semana pasada. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esta membrana del globo capilar es de mayor grosor. Entonces, llega el capilar venoso, pero el problema está en el traspaso del oxígeno y CO2. Entonces, hace de que al final salga la presión de oxígeno de menor cuantía, debido a que no difunde correctamente aquí. Si la pregunta fuera, otra vez, ¿cuál es más difusible? ¿El oxígeno o el CO2? CO2. 20 veces. Entonces, no se extrañe que un paciente con fibrosis pulmonar, inicialmente, lo que está bajo él es el oxígeno. Y si esa fibrosis pulmonar comienza a avanzar en los años, ya el CO2, por más que sea más difusible, ya comienza a ser retenido también. Entonces, primero, en los crónicos, primero se afecta el oxígeno, disminuye, y luego el CO2, en ese orden. No es la regla, porque también van a haber casos para intubar, pacientes que vienen cianótico, para intubar ya con un PCO2 elevado, bruscamente, o por cualquier situación. Pero no olvidar ese punto. Igual, ya esto lo sacan del flujograma que les compartí la vez pasada, gradiente elevada, corrijo con oxígeno. Ya no se olviden. Ahora, otras maneras de llegar a fibrosis pulmonar sería con un test de difusión. Claro, pues, otra vez. ¿Cómo valoro difusión? A ver, un parangón. Si yo quisiera valorar anatomía, ¿qué pido? Una placa, un atomo. Si quiero valorar gases, pido un ADAS. Si quiero valorar vasculatura, pido una angiotomografía, o sea, con contraste. Pero si la pregunta fuera concreta, ¿cómo valoras difusión? La respuesta, el test de difusión de monóxido de carbono, DLCO. Ahí en el Cusco sí, en forma privada, no hay todavía en el hospital regional. Y en general, en la condensación retráctil, donde está fibrosis pulmonar, está disminuyendo. Y si la pregunta fuera al revés, ¿no? Uno de sus compañeros me abordó después parcial, doctor, ¿y hay alguna otra causa de compliance elevada que no sea enfisema? Difícil, es la que más veo. Al revés la pregunta. En la condensación retráctil, fibrosis pulmonar, que está dentro de ello, ¿el test de difusión de monóxido de carbono está disminuido? Sí, en todas, casi en todas. ¿Pero en cuál está aumentada? La pregunta al revés. Cuando hay hemorragia en el alveolo, o sea, cuando hay síndrome de hemorragia intraalveolar.
ahí este test está aumentado. ¿Por qué? Por la presencia de la hemorragia, o sea, la sangre de la hemoglobina. Eleva el test. Entonces, en conclusión, ese test está aumentado en las hemorragias intrasalulares y está disminuido en la fibrosis pulmonar que está dentro de la concentración retráctil según Massey. ¿Ya? El más frecuente, el más importante, sintomatología de la infección respiratoria hipoxémica. Esta. ¿Ya? Ustedes saben, en general, de que para que haya una buena transporte de gases, debe haber uno de ventilación por una perfusión, pero exactamente no es 1, es 0.8. Y varía según el tercio superior, medio inferior. Hay diferentes valores proporcionales dentro de lo normal. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si al final o bien está afectada la ventilación o bien está afectada la perfusión? ¿Qué sucedería allí? En ambas va a depender de qué. Pero, al mejorar otra vez, PCO2 elevado está disminuido normal. Gradiente elevada. ¿Corrige con oxígeno? Sí, ahí estamos. Todo esto ya lo mencioné. Y corrige con oxígeno, ¿no? Entonces, en la diferencia de perfusión, lo que hay es gradiente aumentada, vean el flujograma, y corrige con oxígeno. Bueno, es el más frecuente, más importante. Te define lo que es condensación exudativa cuando la ventilación está afectada y embolia pulmonar cuando la perfusión está afectada. CHAM, interpulmonar. ¿Qué pasa acá? Mezcla de sangre arterial. ¿Está bien? CHAM, interpulmonar. O sea, viene el oxígeno del alveolo, pero parte se oxigena y otra parte hay una comunicación adicional, ¿no? Lo cual hace de que la mezcla de sangre arterial y venosa, el paciente tenga una desaturación bastante importante. Y lo peor es que no corrige con oxígeno. Reconocerlo no es difícil, es fácil. Le pones oxígeno, nada. Lo intubas, ventilación mecánica, 100% de FIO, es el tope, ¿eh? No hay más. Igual, sigue sanótico, sigue desaturando. Es un chamo. O sea, reconocer no es difícil, tratarlo es un gran desafío, ¿no? Tenemos que hacer estrategias de reclutamiento alveolar, ¿no? Como el ventilador mecánico. Entonces, no olvidar que este CHAM es la fase máxima de gravedad de los síndromes que estamos estudiando. Una neumonía grave puede llegar a ser CHAM. El COVID, en la pandemia que hemos pasado, hemos tenido casos de pacientes COVID graves, intubados, que han hecho CHAM, alta mortalidad, ¿no? Y su vida dependía del ventilador. Y algunos, felizmente, mejoraron, porque los CHAMs no son únicos, son CHAMs con PAFIs. Su compañera lo mencionó en la exposición, menor de 100, de 100 a 200 y menor de 300, o sea, entre 300 y 200. Tienen mejor expectativa si es que está entre 300 y 200, que si está entre 200 y 100, y los que están menor de 100 tienen mayor riesgo de complicación. ¿De acuerdo? Eso se llama el score de Kirby, ¿no? ¿Ya? Entonces no olvidar ese punto. Otra vez, flujograma, ¿cómo es CHAM? PCO2, normal o disminuido. Gradiente, aumentada. ¿Corrige con oxígeno? No corrige con oxígeno. ¿Ya? Entonces, conclusión, gradiente aumentada. No corrige con oxígeno. CHAM y de pulmón. Y finalmente, el caso del día de hoy, que ha expuesto el grupo, una señora que tuvo TBC hace 40 años, un poco más, un poco menos, tiene bronquiectasias, casi la mitad del pulmón, tiene también panalización, y viene a Cusco, quería cuidar a su nietecita, ¿no? Pero parece que apenas llegó, se puso mal, saturó, y bueno, ¿no? Nos hace sospechar, ya vamos a ver más adelante, lo que es edema pulmonar por la altura. La ponente mencionó 3 situaciones que todavía nos hace sospechar en la señora ello, ¿no? Sería más fácil sospechar edema pulmonar de altura si no hubiera otros problemas respiratorios que expliquen su disnea, ¿no? Por ejemplo, una señora que viene pulmones completamente sanos, ¿no?
previamente ningún antecedente. Ahí es más fácil, ¿no? Pero la señora tiene bronquiectasias, condensación exudativa, obstrucción de vía aérea, o sea, hay otras situaciones que explican su disco. Pero todavía podríamos sospechar en edema pulmonar actual en el paciente, lo menciona también la ponente. Ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero lo mencionó, lo dijo, ¿no? Hay una mejora con el oxígeno que se le administra. O sea, se caminó al baño y su saturación se fue a 40. Le pusieron oxígeno y se subió a 90. Eso no es usual en otras situaciones, ¿no? No es así en otros síndromes respiratorios, que sea así, que suba tan rápido con oxígeno. Segundo, hay una discordancia entre, tú ves a la paciente, no luce tan mal, y su saturación está muy baja. Entonces, esa desproporción también te orienta, ¿no? Y la tercera es la relación la relación imagen con la paciente. La paciente se nota con un cierto bienestar y su placa está bastante afectada, ¿no? Entonces, son situaciones que nos hacen orientar ese. Bien, entonces, esto de acá, disminución de la PIO, lo sospechas en pacientes que tienen viajes a gran altitud. Ya. Y miren ustedes la fórmula, arriba, está en Google, por si acaso. Presión de oxígeno es igual a fracción de oxígeno multiplicado por área paréntesis, presión barométrica menos presión de vapor de agua. Conclusión, el FIO no es igual al PIO. ¿Por qué no es igual? Porque el FIO es parte de la ecuación del PIO. Yo le decía por eso en el flujorama, si ven, se entran a Google o a un libro, algunos flujoramas te ponen disminución de la PIO. ¿Estoy de acuerdo? Y otros flujoramas te ponen igualito toda la plantilla del flujorama, pero con disminución de la FIO. Y no es que se hayan equivocado, sino que algunos se enfocan en la FIO y otros se enfocan en la PIO. Nosotros nos enfocamos en la PIO, ¿ya? Pero no es sinónimo, ¿eh? ¿Están viendo? Miren la foto. Miren. FIO es parte de la ecuación de la PIO, no es sinónimo. Y para que lo vean un poquito mejor, le voy a poner un ejemplo. Caso clínico. A ver, calcule. Fue publicado en un libro esta pregunta, ¿no? Y no faltan datos, ¿ah? No faltan datos. Calcule la PIO. Unos estudiantes fueron a Bolivia, así, están diciendo. Y la presión barométrica era 300. Calcule la PIO. No faltan datos, ¿eh? ¿Cuánto sale? ¿Otra vez? 53. Ya. Otra vez. Porque no lo captaron. Sí, estudiantes de medicina fueron a Bolivia. La presión barométrica era 300. Calcule la PIO. 55.23. A ver. FIO es 0.20. ¿Dónde está mi plumón? Ese plumón es de pizarra, creo. A ver, ¿cómo sacaste? Doctor, 53 puntos. ¿Cómo sacaron? El valor de la presión de agua es 47 y el valor de la presión barométrica que nos dio usted es 300 y el valor de la FIO en temperatura ambiente es 0.21. Ya. ¿Está bien? Sí, Ahí sale, ¿está bien? Miren, hasta que vaya hasta la computadora y regrese. Si no tiene datos cualquiera, ¿me espera? Voy a imprimir los exámenes. Sí. Porque es la última diapo. No, falta. Terminaré, porque tenemos un test y la clase se prioriza, esa es norma también. Recuerdo lo que dijo la señorita Puma y su compañero. Entonces, solo necesita presión barométrica como dato, nada más. Porque presión de vapor de agua es dato que debes saber, 47. Y la FIO también debes saber que es 21. ¿Ya? Entonces, no olvidar ese punto. ¿Ya? Y otra cosa más que deben recordar de esta diapositiva, por favor. A medida que aumenta la altitud que ascendemos, la PIO disminuye. ¿Por qué? Porque la presión barométrica disminuye. Otra vez, la presión barométrica en Lima es mayor que la presión barométrica en Cusco. Entonces, si yo calculo la PIO en Lima, es mayor que la PIO en Cusco. ¿Por qué? Porque la presión barométrica disminuye a medida que ascendemos. Por lo que podemos decir, cuidado, no me están siguiendo. Por lo que podemos decir que la PIO disminuye mientras ascendemos.
¿Entendieron o no? Perfecto. Clarísimo. Pasamos a la tipo 2. Ya hemos hablado de la tipo 1, vamos a la tipo 2. La tipo 2 fue el caso de vuestras compañeras. Una paciente que tenía un PCO2 que llegaron nomás, se hizo un AGA en emergencia el día 20 y su PCO2 estaba en 56, creo. Ya estaba elevado ya. Cuando llegó ya estaba elevado. El mismo día que llegó al Cusco estaba elevado. ¿Cuánto tiempo estará elevado? No lo sabemos, ¿no? Porque ella es una paciente crónica respiratoria. Incluso la hija nos dice en confianza que varias veces los médicos querían internarla, pero la señora se sentía bien y no aceptaba la internación en Lima. Entonces vean ustedes, como vuestra compañera mencionó, como que aquí es el resumen de una tipo 2, es un desbalance, en la cual la capacidad ventilatoria del paciente es vencida, es superada por la carga al pulmón. Esa es la conclusión fisiopatológica. ¿Ya? Pero para que llegue a esta situación, o sea, respiratoria tipo 2, pasa por un continuo. Primero, la capacidad es mejor que la carga al pulmón. Problemas leves, tranquila, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando casi ya se igualan? Casi ya se igualan, o sea, la capacidad le gana un poquito nomás a la carga. Entonces ya el paciente tiene disnea. Pero una disnea no es igual que sea respiratoria. Cuando ya la carga, la descarga, vence la capacidad ventilatoria, ahí viene el problema de la alteración de la compensación que pasó en la paciente. Entonces ocurre ya respiratoria. Vean ustedes, ¿no? Cómo va yendo hacia esa posibilidad. Vean ustedes. Para hablar de insuficiencia respiratoria tipo 2, me tengo que recorrer, tengo que salir de respi, me tengo que ir hasta la corteza cerebral y de ahí bajar. Corteza cerebral, las comunicaciones hacia el tronco cerebral, del tronco cerebral, los nervios hacia los músculos ventilatorios y toda la parte intratorácica. Vean ustedes, todo este recorrido es necesario cuando tenemos insuficiencia respiratoria tipo 2. Porque en otro libro les dije, está escrito, que cuando tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2, busca a veces causas extratorácicas. ¿Ya? Entonces, miren arriba, miren. Toda la parte superior, todo lo que está, esquí, problemas de alteración del impulso respiratorio. ¿No? ¿Sí? Defectos neuromusculares, o sea, en la pared torácica respiratoria. Por ejemplo, un Guillain-Barré, un paciente que tiene un botulismo, un paciente que tiene, como tuvo nuestro querido Pedrito, ¿no? Una esclerosis lateral amiotrófica. O sea, el pulmón está bien, el problema es los músculos ventilatorios, que no están funcionando, ¿no? Y ya netamente, alteración del aparato respiratorio, ¿no? Ahí ya estamos hablando ya de la caja torácica, y luego ya nos centramos a las vías respiratorias, aquí están los sibilantes, y los alveolos. Vean ustedes, miren el todo. Y acá estamos nosotros como respi, acá abajo. Por eso les decía, ¿no? Si eres tipo 2, búscate una causa extratorácica. No te digo que solamente es extratorácica, no, búscate, porque a veces el problema está afuera. No olvidar ese punto, ¿ya? Acá estamos nosotros, ¿ves? Por aquí. Y todo lo demás es pared torácica y la parte superior. Ya entrando un poco más específico, ¿cuáles son las situaciones que me dan hipercapnia? No, es larga la lista, ¿ya? Algunas nomás, ¿no? Por ejemplo, otra vez, sobredosis de narcóticos. O sea, se me pasó la mano con algún sedante, algún analgésico, y eso hace que el transporte del impulso a nivel central sea deprimido, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a este diagnóstico? Historia clínica, ¿no? Las pupilas pueden estar alteradas en su volumen, ¿no? A veces tenemos que hacer un screening toxicológico, ¿no? Dosarle en la orina, benzodiazepina para demostrar eso, ¿no? Pero muchas veces no tenemos en la mano y tenemos que hacer por aquí. Lo que el grupo expuso, asma bronquial. Mecanismo, obstrucción de flujo aéreo. ¿Por qué razón está obstrucción de flujo aéreo? Por secreciones. ¿Vale? ¿Cómo saber la enfermedad? Historia clínica, historia típica, ya hemos hablado varias veces, ¿no? Tos con
ritmo circadiano, sibilantes al ejercicio. Gracias, wheezing, por ahí mencionar. ¿No? Y espirométricamente, con un BEF1 que sube 12% con la prueba broncolatadora. ¿Está bien? Muy bien. Una más. Un EPOC. Un EPOC es exacerbado. ¿Por qué puede tener EPOC en el paciente? Porque inhala humo de leña o humo de tabaco. ¿Qué hay ahí? Otra vez, obstrucción al flujo aéreo. ¿Por qué? Por secreción o por broncoconstricción. ¿Cómo te dice el diagnóstico? Historia, humos y, lo dijo la ponente, un tifenao por debajo de 0.7. ¿Está bien? Eso sería más 2, ¿no? En test de concordancia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, algunos ejemplos importantes. Este deporte también es interesante porque es anatómica, ¿no? Sea respiratoria, sea tipo 1 o tipo 2, por causa alveolar, vascular, vía aérea o músculo respiratorio. Vean ustedes. A la cabeza, condición exudativa, tipo 1. ¿Ya? Edema pulmonar, tipo 1. ¿Ya? Hemorragia, tipo 1. Vascular, embolismo pulmonar, tipo 1. Vía aérea, broncoespasmo, depende, tipo 1 o tipo 2. Depende también de la cronicidad del caso, ¿no? O cuerpo estadio también. Músculos ventilatorios, depresión del centro respiratorio, tipo 2. Insuficiencia neuromuscular, Guillain-Barré, tipo 2. ¿No? Miopatías, tipo 2. Ahora, la pregunta. Esta pregunta es muy importante, pero no es específica. ¿Cuánto de síntomas te puede acercar a que es un tipo 1 o un tipo 2? Bien difícil, ¿ah? ¿Te parece? ¿Ah? Yo no puedo decir con disnea, esta disnea tipo 1, tipo 2, no se puede. Entonces, si la pregunta es al revés, otra vez, al revés la pregunta. Oxígeno, CO2. ¿Qué me da el CO2 cuando se eleva? ¿Qué? Ojo, acá es importante este dato. Oxígeno y CO2, ambos son vasodilatadores. Recuerden eso. Oxígeno y CO2, ambos son vasodilatadores. Si hablamos del CO2 vasodilatador en sí, cuando se eleva el CO2, lo que va a hacer es vasodilatar y eso va a generar cefalea, ¿no? Y puede generar también hipertensión endocraniana y también puede generar problemas en la pupila, en el campo visual. Entonces vean ustedes, oxígeno, CO2. Cuando se eleva el CO2, hipercárnica tipo 2, puede haber cefalea, puede haber hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque es vasodilatador. ¿Está bien? Por ahí lo puedes diferenciar un poco mejor. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo lo vas a enfocar? Ya les di una clave con el fluxograma la vez pasada. Otra manera, les dije que eran 3. Vamos a dar 2. ¿Placa normal o placa patológica? Miren, ¿ah? Insuficiencia respiratoria confirmada con AGA, pero la placa es normal. ¿Me entendieron, no? O sea, placa normal, placa tomo normal, pero tiene demostrada insuficiencia respiratoria con AGA. ¿Cuáles son las causas? Ojo, ¿ah? EPOC, asma, embolia pulmonar, enfermedad neuromuscular, Guillain-Barré. Obviamente intoxicaciones con medicamentos o tóxicos que me dependen del centro respiratorio. La placa es completamente normal, el problema está en el centro respiratorio deprimido. ¿Ya? Estos, por favor, no se olviden estos. Aquí es un desafío. ¿Ya? Claro, cuando ya está afectada la placa ya es más fácil. Puede estar la placa afectada localizada o difusa. Localizada, congestión exudativa. Difusa, una fibrosis pulmonar. Entonces, como que es más sencillo cuando la radiografía está alterada que cuando está normal. Pero deben saber las causas que me pueden ser respiratoria, confirmada, pero con placa normal. Y también puede haber patología extrapulmonar, es decir, que no está en el parénquima pulmonar en sí. Por ejemplo, un neumotórax o un derrame pleural. El parénquima pulmonar está normal, solo que es empujado, es colapsado porque ocupa espacio el aire, neumotórax o el líquido del derrame pleural. No olvidar también eso, ¿ya? Entonces esa clasificación también es válida. ¿Ya? Bien. Aquí me quedo. Voy a dividir